Muy buenos días una vez más, sonando ahora sí el shofar en este denominado día 9 de enero del 2021 según el calendario gregoriano, más reconocido en el tiempo por la ortodoxia judía. Seguimos en el mes de Tevlet, estamos del día 25 y según ellos en el año 5781, más por nuestros hermanos cronológicos de la misma casa de Judá, manifiesta que estamos del 25 de Tevlet en el año 5993. Enmarcados solo en el resguardo y la misericordia, que somos en la mano, en la palma del Eterno, que es el que nos sostiene, es bueno que nos acerquemos al trono de la gracia y misericordia a esta hora, para esta preciosa convocatoria de la meditación según lo presentado por el apóstol Juan, reconocido por el del amor, de la fidelidad, y cómo percibió los acontecimientos propios de ese tiempo. Así que con los que hasta ahora presentes en esta convocatoria y para los que se unirán seguramente en la grabación, roguémosles al Padre que en misericordia nos mantenga juntos. Así que les invito. Padre, cómo no agradecerte por esta añadidura que tienes para con nosotros, Señor, a esta hora, al permitirnos acercarnos al trono de tu gracia en misericordia, en este su día, Padre, con perseverancia, que meditando en su palabra nos vaya sacando a la luz, Padre, tan anhelada que es su presencia, y sea resguardado en nuestros días, y resguardados en el precepto del día, sellados, Padre, en la misericordia, y conforme su palabra. Le damos gracias por esta añadidura de los tiempos y en la meditación de su palabra, la luz. Gracias, Padre, por cada uno de los que con fidelidad acompañan, Señor, y resguardan, sea a través de estudio o sea de esos estudios particulares que usted está hablando a sus corazones. Le damos gracias, Padre, por su generosidad y grande misericordia. Rogándole, pues, que sea fortaleciendo a los debilitados y despertando a los que aún duermen de este dormitar del mundo, Señor, y las acechanzas de este tiempo. Le damos gracias y le rogamos que su misma presencia nos acompañe y guíe y sea guardador de nuestros labios, renovado nuestro entendimiento y de lo profundo del corazón añada nuestra boca. Le damos gracias por esta hora, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Y hemos venido transitando a la luz de estas semanas a través de lo que es el Evangelio presentado según Juan, el testimonio de la vida de Jesús, de Yeshua en la tierra, y cómo con generosidad resalta preciosos detalles de ese transitar. Llegamos al capítulo 4 y desde el verso 1 nos hace una narrativa de los acontecimientos, nos da el marco de lo que había pasado. Y dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Su ministerio empieza a crecer. Sus discípulos, los que se acercan, empiezan a anunciar el arrepentimiento, y él dejaba que sus discípulos acerquen, siendo que el pueblo se acercaba, y esto que conocemos como bautismo era purificación. Cuando el pueblo se sentía que había incurrido en alguna maldad, había incurrido en falta, hacían tevilá, purificación, y de esta es el bautismo que menciona este acontecimiento. Y dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice el versículo 4, donde nos va a enmarcar este marco de este estudio, dice que y le era necesario pasar por Samaria. Cuán importante es que entendamos estas condiciones. ¿Por qué le era necesario? Había un encuentro que estaba previsto para la luz a muchos, y le era necesario pasar por Samaria. Habían algunos caminos para regresar a Galilea, mas le era necesario pasar por Samaria. Y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y
Es importante entender, y en las referencias bíblicas, en nuestras Biblias, mencionan en dos puntos este sitio de Sicar, que es conocido como Siquem. En la una esta referencia está en Génesis capítulo 33, verso 19, cuando encontramos aquí a Abraham comprándonos. Vayamos al libro de Génesis para encontrar el contexto adecuado. Génesis capítulo 33, verso 19. Como ustedes saben, aquí tenemos el método del libro escrito y que nos va a ayudar para que ustedes puedan hacer sus referencias y todo esto. 33, verso 19. Y aquí encontramos cuando dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió un altar y lo llamó el Olhem Israel, esto es, Dios es el Dios de Israel. Encontramos aquí a Jacob haciendo esta compra. Entonces, de esto referencia el sitio. Y también nos da luces cuando Josué, en el capítulo 24, Josué capítulo 24, ya al finalizar su ministerio, cuando hace una exhortación grande al pueblo, cuando les exhortó, que dijo, no sé ustedes, pero lo que es yo y mi casa les serviremos al Señor, fue para él de gran fuerza. Y la narrativa final marca esta condición propia del lugar. Cuando llegamos al versículo 32, dice que en Siquem se produjo algo muy especial. Dice el versículo 32 de Josué 24, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Aquí está la referencia del lugar de este sitio que estaba en Samaria, cerca de esta ciudad, en donde el Señor le era necesario pasar, y toda la referencia con respecto a esto. Anhelo en un momento hacer una profunda reflexión sobre lo que representa este lugar de Samaria. Este lugar dice que era necesario que pase por Samaria, y este lugar implica toda una condición. Esta Samaria, para hacer un recuento rápido, era considerada el sitio donde el reino del norte, Israel, cuando fue dividido, en el reino del norte fue considerada como la capital del reino del norte, la región de Samaria. Y entonces el reino del sur se quedó con su capital Jerusalén y el reino del norte su capital Samaria. Y ahí, una vez que después del tiempo de los jueces y después del tiempo de los reyes, se estableció ahí el rey de Samaria, Robán, hizo lo perverso delante de los ojos del Señor. Y así todos los 20 reyes que reinaron en el reino del norte, a causa de ello el Señor mandó los asirios que les llevaron en cautividad. De eso narra muy bien el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 17 está toda esa narrativa final de qué pasó con este Samaria y cómo fue establecida. Y por qué, y un gran acontecimiento especial, que los que habitaban ahí, todas las tribus que ven ahí, fueron tomados por los asirios y llevados con cautivos, y trajeron de otras regiones a habitar en este sitio de Samaria, a extranjeros. Y hay una historia muy interesante que narra Segunda de Reyes, capítulo 17, que a los que trajeron, el Señor envió, dice, leones. Y entonces esos nuevos habitantes de la tierra eran comidos por los leones, por eso les produjo gran temor y anunciaron al rey de Asiria, está pasando esto, ¿qué está pasando? Y entonces dice, lo que pasa que el Dios de esa zona necesita que lo ministren. Entonces trajeron sacerdotes levitas para que ministren conforme a la voluntad de Dios. Y lo que terminó pasando es que hubo la gran mezcla y cada uno levantó sus altares. Ahí nace esta reina Sera, que era de la fructificación, de la florecimiento, ¿no? Del florecimiento, y ahí acentuaron la adoración al pie de los árboles frondosos. Algo les recordará, y toda esta imagen de Acera, de la reina de los aires,
en donde viene este sincretismo, las mezclas, y empezaron a adorar a Dios, al Eterno, conforme a la Escritura, y también a estas deidades, en este sitio de Samaria, y se pervirtió la pulcritud del mandamiento de Dios. Valdría la pena que reflexionemos sobre algunos versículos. Vayamos, Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 17. Aquí es donde les contaba que a estos que vinieron trayendo, desde el verso 24 narra de esta condición de los que habitaron, esos extranjeros que habitaron en la región de lo que era Israel, y entonces pasó esto, y dice el versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sefardaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Eterno, envió el Eterno contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-El, y les enseñó cómo habían de temer al Eterno. Pero cada nación hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Negral, y los de Hamad hicieron a Sina. Los sabeos hicieron Nishaz y a Tartaj, y los de Sefarvagaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramalej y a Nalej, dioses de Sefarvaim. Temían al Eterno e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Eterno, dice el versículo 33, y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Eterno, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Eterno a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Eterno había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les daréis sacrificios. Mas al Eterno, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos, y ley, y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Eterno vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Eterno aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. En esa región. Curioso, ¿no? Por esta región también creen en Dios, creen en Jesucristo, pero también creen en sus imágenes. Y han levantado un poco de cosas. Esto es Samaria. Esto es la Samaria. Con un sincretismo, una mezcla, y que ha venido arrastrando a todas las religiones y aún a los que dan testimonio de Jesucristo. Por eso es bueno entender estos contextos y el lugar. Yo les animo que lean todo el capítulo 17 con más detenimiento, y que el Señor nos añada algún día poder ir con detenimiento este capítulo 17 de Segunda de Reyes, y poder entrar en la profundidad y lo peligroso de ciertas costumbres que hasta hoy lleva el pueblo. Regresamos al Evangelio de Juan, en este capítulo 4, y nos narra este grande acontecimiento. Y dice la palabra que, y estaba allí, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Debemos entender que en el tiempo eran consideradas las horas de acuerdo al día. Cuando amanecía y salía la luz, empezaba la hora primera. Así la hora tercera sería a las 9 de la mañana y la hora sexta lo que sería para hoy nuestro mediodía, las 12 del día. Esta era la hora que el Señor dice que cansado se sentó, pero con una circunstancia especial. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y este es el encuentro precioso con esta mujer. Dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y vale la pena reflexionar sobre estos acontecimientos. Miren, si estamos en una comitiva, que era alguna, aparte de los 12 apóstoles, habían las mujeres que servían y los que les seguían constantemente. Una comitiva aproximadamente unas 120 personas, que son los mismos del aposento alto de Hechos 2. Y llegan a ese lugar y van a traer para comer. Si usted está en una comitiva y el Señor quiere descansar ahí, manden una comitiva, pero quédense la mayoría, ¿no es cierto? Traigan comida para el resto. Pero el Señor envió a todos y Él se quedó solo. Él se quedó solo para precautelar el encuentro con esta mujer. Él solo ahí. Dice porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Dice el versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y aquí narra esta condición propia de las divisiones, de esta división, de los del reino del norte y los reinos del sur, de la casa de Israel y la casa de Judá, que ya en el tiempo de Jesús no se hablaba. La división era marcada, habían resaltado ciertas costumbres, pero no se hablaban. Y esto es lo que anuncia en la carta a los Hebreos, que el Señor derribó el muro que les dividía a través de Yeshua. Y ella lo tiene muy marcado, Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo que siendo tú judío hablas y me pides de beber? Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y vale la pena hacer el contexto. La hora sexta, nadie va al pozo. Es la hora del mediodía, donde el sol cae casi que perpendicularmente y hay mayor calor. Y ahí acontecen los vientos. Y entonces el pozo era tapado con una piedra. Y por eso el agua se sacaba o en la mañana o en la tarde, en donde todos venían a sacar el agua para el día o para la noche. Y venía todo el pueblo. Ahora esta mujer, ¿por qué iba al mediodía? Y vamos a encontrar en la misma lectura. Ella iba al momento en que nadie había en el pozo para evitarse el encuentro con el resto de la ciudad. Pero se encuentra con el Señor. Y dice así, ella misma le pide, dame esta agua para que no tenga que volver acá al pozo. Imagínate tener esa fuente de agua en casa para no ir al pozo. Es lo que ella decía, porque cada que iba se confrontaba con su realidad. Y entonces, ¿qué le contesta el Señor? Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Le dijo, bueno, claro, llame a su marido y yo le doy el agua. Y le empieza a confrontar con la realidad. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho con verdad. Y eso sí que le deslumbró. Le habló de con verdad, ¿sí? Le dio desagüe vivo. Y le dijo, claro, venga, traiga con su marido. Y de hecho, 5 había tenido y que con el que andaba no era el marido, que se iba a exponer en el pozo, porque con toda seguridad se iba a encontrar con con la esposa del marido, porque recuerden que las mujeres eran las encargadas de ir al pozo por agua. Y entonces ella se queda deslumbrada, porque una de las condiciones propias del pecado, de andar con lo que no le corresponde, es estar oculto y que nadie se entere. Y cuando se enteren, andar aislado. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Uy, y le sale lo religioso, increíblemente. Andaba en pecado, pero de lo religioso tenía muy claro. Y entonces el Señor le confronta, ¿no? Y le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí palabras de Jesús, palabras de Yeshua. La salvación viene de los judíos. Y va a llegar el momento donde no adores aquí ni en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no conocen. Nosotros por lo menos conocemos, dice el Señor, como casa de Judá, hablando en ese momento. Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Este es el encuentro de la libertad y de la anunciación. La salvación viene de los judíos. El sitio ya no va a ser solo Samaria ni Jerusalén, sino donde encuentres verdaderos adoradores, donde se postren. Y eso fue lo que enseñó el Señor a través de la oración, que cuando ustedes necesiten hablar, cuando nosotros necesitemos conversar con el Padre, vayamos al aposento, cerrada la puerta, encontremos la virtud del secreto. Y todo lo que hablemos en secreto con el Padre, Él nos recompensará en público. Sale del secreto y en el lugar que nos encontremos. Y esto estaba siendo anunciado a través del Hijo aquí en la tierra. Mas la hora viene y ahora es cuando al Padre en espíritu, ¿verdad? Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, ¿verdad? Es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el Mashiach, el versículo 25, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ellas tenían este conocimiento, lo reconocían en el conocimiento. Dice, el Mashiach, reconocido el sufriente. Para los de la casa de Judá y para la casa de Israel, que habían escuchado la profecía a través de los rabinos, de los sacerdotes del templo, cuando lo permitían, tienen muy claro que el Mashiach iba a cumplir 2 funciones. El siervo, el Ben Yosef, como siervo sufriente, que fue sufriente, ¿por qué? Porque el Ben Yosef, el que iba a venir con el legado de José, el que le vendieron los hermanos de Egipto, y el Ben David, el que iba a reinar perpetuamente. Y por eso es que ella tenía claro, dice, sé que ha de venir el Mashiach, el ungido, el anunciado, el Mesías, llamado el sufriente, el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y le estaba declarando todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto que los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho. Después de esta conversación privada que tiene con sus discípulos, los hombres de la ciudad salieron al encuentro con Jesús, con Yeshua, y se toparon con estas verdades, escucharon, y dice que se quedaron plasmados. Nosotros no sufrimos tanto el impacto de estas palabras, porque en nuestra cultura nunca nos fue instruida la palabra y la anunciación de los profetas, pero ellos de Shabbat en Shabbat escuchaban solo los profetas. Por eso cada una de las funciones del estudio de este día en la congregación, hace una hora terminamos el estudio con Carlitos, y cómo la anunciación del profeta, cómo el Señor habló a través de Moisés, y todo el estudio que eso afirma, el corazón, este es del profeta mayor. Y para ellos tenían absolutamente claro, entonces cuando llega el profeta, el Mashiach, y les anuncia los acontecimientos finales, hay el encuentro, y la revelación se hace gozo. Uno de los testimonios que daba Cris hoy día era que manifestaba que cuando ella encuentra alguna verdad y se hace luz, se llena de gozo. Y es exactamente lo que le pasa aquí al pueblo, se llenan de gozo. Y en esta narrativa preciosa. Ahora, ¿cuánto de estas verdades están impactando nuestras vidas? ¿Y qué responsabilidad tenemos para tener el conocimiento veraz, pero el conocimiento veraz de toda la profecía, para poder entender aún las emociones de ellos y el discernimiento de ellos? Miren cómo ellos dicen, le rogaban, pídele, Padre, Señor, por favor, come, traigamos comidita. Y él está gozoso es de hacer la voluntad de Dios. ¿Le ha acontecido alguna vez a usted que está haciendo algo que le gusta? Y dicen, ya está la comida. Y dicen, ¿después cómo? Usted está gozoso haciendo algo que le gusta hacer. O está viendo algo que le gusta ver. Y llega la hora de la comida, y dice, venga, por favor, ya comen, se va a enfriar la comida. Y dicen, regálame unos minutitos, regálame unos minutitos. Y es lo que acontece a Jesús. Estaba haciendo la obra. Que el trabajo que nos corresponde no sea el anhelo de la comida que llena el vientre y después se va, sino realmente el anhelo de hacer la voluntad. Y en esta confrontación, en esta condición, es que debemos vivir. Buscar este misterio precioso de hacer la voluntad de Dios. De hecho, hay horas para comer y días, y más en estas labores, en esto que ha mandado el Padre, debe ser un anhelo en nuestro corazón, la instrucción para poder llevar la auténtica comida, ese maná que bajó del cielo, que es Jesús, que es Yeshua. Y cuando estos hombres vienen y escuchan esta conversación, llegaron por el testimonio de ella, dice, entonces vinieron los samaritanos, versículo 40, a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ahora, lo que les enseñó en esos 2 días no está escrito. No está escrito. Con toda seguridad, operó en sanidades, pero lo más importante es que les aclaró y les estaba cumpliendo exactamente la misión ahí en Samaria de lo que había anunciado, que él había venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la casa de Israel estaba manifiesta ahí en Samaria y estaba cumpliendo exactamente su misión. Y se quedó 2 días revelándoles la identidad. Esta identidad preciosa que tenemos los que hemos sido adoptados por el Padre a través del Hijo e injertados en el olivo natural que es Israel. Y estos samaritanos le rogaron que se quede, y él se quedó por 2 días ahí en Samaria, anunciándoles que ellos eran los hijos por los cuales él había venido.
Y al anunciarles sus verdades y reconocido Él como el ungido, como el Mesías anunciado, sellar sus corazones y encaminarlos en la senda de justicia. Para el Señor les bastó 2 días, para toda esa región. Para nosotros nos ha sido necesario 2000 años. Estos 2 días representan los 2000 años para su pronta venida. Y por eso menciono las fechas, ¿no? Y por eso les digo las fechas del calendario gregoriano que nos rige, que anuncia que es un nuevo año, y anuncia este día 9 de enero del 2021. Y en el calendario ortodoxo, como les digo, es el día 25 del mes de Telvet del 5781, pero también hay el calendario del cronológicos de los decenios que resguardan el calendario, y ellos dicen que es del año 5993, que nos debe llevar a buen recaudo, si es que cuál de ellos esté más cerca. El calendario gregoriano ya se pasó con 21 años. El calendario ortodoxo está retrasado con 200 años. ¿Cuál mismo es? Siendo que vemos que hay acontecimientos establecidos en la palabra que han sido cumplidos como tiempos finales. De la higuera aprender, de los anuncios de guerra, anuncios de pandemias. Más testimonio no podemos dar, y vale la pena la reflexión. Y estos 2 días que se queda en Samaria representa donde el Señor se queda en esta condición de oculto, disfrazado, se puede decir. Y ustedes ven cómo es presentado Jesús alrededor del mundo a través de diferentes religiones y denominaciones dentro de lo que se conoce como el cristianismo. Y ahí, en medio del sincretismo, por eso es importante leer ese capítulo 17 de Segunda de Reyes, en donde le adoraban al Señor y también le adoraban a sus dioses, y en la mezcla. Y el Señor permanece ahí hasta el cumplimiento de los tiempos. Esto es lo sensible de esto. El encuentro con esta samaritana, el encuentro con nuestras vidas, que el Señor nos ha revelado las condiciones propias en que vivíamos y nos ha sacado de esa postración. Y cuando nos vienen esos rezagos del viejo hombre, a través de su palabra nos exhorta y nos regresa al camino como buen pastor. Es la obra del Señor, y a la luz de la palabra, al meditar en la palabra, encontrar el propósito. Y llegamos a este versículo 41 que dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es desde el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Y es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo, hermanos. Por eso nos debe llenar de gozo. Y la palabra llenarnos de afirmación. En este final de este segundo día que pasó el Señor en medio de los samaritanos. Buen tiempo para meditar la palabra. Dice el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ustedes miran con cuánto dolor nosotros, porque sin conocimiento profundo, en la casa de Judá no le reconocen a él como el Mesías. Ellos buscan al Mesías, pero aún no reconocen que vino hace 2000 años. Y entonces dice, y él está anunciando esto, porque Jesús mismo dio el testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y todos estos acontecimientos, que uno tiene que tener una lucidez sobre esto. Y esto es lo que narra el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. Recuerden siempre esto, a la carta de los Romanos en el capítulo 11. Romanos capítulo 11 nos da luz el por qué no le reconocían todavía. Romanos 11:25, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y anuncie, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, la manifestación plena de lo que conocemos como el nuevo pacto, el pacto renovado, de que nos anuncia Jeremías 31, de que dice que hará un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel.
y ya como no es como el pacto que hizo ahí en el Sinaí, que fue incumplido mientras lo ponía por escrito, sino un pacto que va a ser grabado ya no en piedra, ni en tablas, ni en lienzos, sino en la mente y en el corazón de todo hombre que lo busca. Y esto es lo que anuncia aquí Romanos 11, verso 28 dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así concluye ese capítulo 11 de esta condición del por qué. El por qué, porque el llamamiento, lo que el Señor dejó ya establecido, se tiene que cumplir. Y vemos entender cómo estos de Samaria empatan perfectamente aquí. El versículo 30 de Romanos 11 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también esto ahora han sido desobedientes para que con la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el capítulo dice, amén. Y regresando acá Juan, después que sale de estos 2 días y anuncia estos acontecimientos. Al final de estos días va a ser quitado el velo sobre la casa de Judá, de Israel, y le van a terminar reconociendo, así como estos samaritanos, tú eres el Mashiach, tú eres el Mesías, y esto nos hará fuertes, ¿sí? Y porque Jesús mismo le dio este testimonio. Cuando vino a Galilea, dice el versículo 45, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Recordarán que el Señor subió a la fiesta y ahí estaban todos los habitantes, eso ya las fiestas establecidas por el Señor. Y entonces, y como Él habló en la fiesta, y ellos ya tenían una identidad, y estos galileos decían, haz unos milagritos aquí también. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Recuerdan lo de las bodas? Donde habían convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Empieza la manifestación plena de los milagros de misericordia, que siendo que había venido para despertar a Judá, a despertar a Israel en medio de las naciones, había aquí uno que había perdido identidad, y es más, se había convertido en un oficial del rey. ¿De cuál rey? Del rey de los romanos que gobernaban la zona, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, versículo 48. Estamos concluyendo, vea rápidamente la lectura de este capítulo precioso según el Evangelio de Juan. Dice entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y aquí vale la pena hacer una pausa. ¿Cuánto de esta palabra que escuchamos de la boca de Yeshua, de la boca de Jesús, nosotros creemos? ¿Cuántas de estas voces creemos claramente? ¿Cuántas promesas hemos leído y pensamos que a nosotros no nos va a alcanzar? Pero este hombre creyó. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió
que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Imagínense, un acontecimiento tan precioso, tan exacto, que nosotros debemos tener cuánta lucidez en estos tiempos. ¿Estamos nosotros conscientes de esta condición? ¿Estamos rogándole al Padre que nos quite de toda esta maldad, de la incredulidad, que es lo que más nos está afectando? La incredulidad de todas las cosas anunciadas por el Padre sobre nuestras vidas. Es el tiempo de empezar a creer. Es el tiempo de empezar a creer lo que está escrito sobre estos días y sobre cómo Él resguarda a su pueblo. Si bien las asechanzas de la verdad sobre el cuerpo, pero tener claramente que al único temor que debemos nosotros resguardarnos es al temor de la segunda muerte, de donde nosotros tenemos que tener claridad que estamos resguardados. A causa del sacrificio del Hijo, del que vive y reina sobre nuestros corazones, y que estos pasajes nos ayudan a tener lucidez. Se acercan los días en donde podemos volver a estar juntos y les animamos con los debidos resguardos a que se acerquen a la congregación, en donde con brazos abiertos les recibimos, y el anhelo de volverlos a reencontrar, con sus mascarillitas, los geles que están a disposición, el resguardo, al igual que se está moviendo en otros lugares, sabiendo que si alguno está enfermo, tampoco va a exponer al resto, y eso estamos conscientes de ello, mas estamos más resguardados por la sangre, convencidos de ellos, y en el encuentro que el Señor nos permita tener esta tarde, en los diferentes acontecimientos y en el sello de este día. Mas todavía tenemos más por delante. A continuación, ya Cris pondrá el enlace en la red de WhatsApp para el estudio que se prolonga del jueves a este sábado a partir de las 11:10 que ya se conecta, y encontrar el propósito para nuestras vidas, la instrucción, para poder conocer de los dichos del Señor y caminar conforme a ellos. Y al igual que que creyó, dice que él creyó, y creyó con él toda su casa, porque este es el tiempo de perseverar todos en casa y a dejar de entrar en las tibiezas y empezar a resguardar el día conforme el mandamiento. Así que esta es la hora, amados, que toda nuestra casa creya, a causa del gran milagro de despertar en nuestras mentes y sacarnos de toda postración de esclavitud. Esta segunda señal hizo el Señor en este camino, y esta es la hora de que al despertar de este letargo le reconozcamos como único y verdadero. Así que les invito a que nos resguardemos en su misericordia y nos acerquemos una vez más al trono de gracia. Él no se molesta que nos acerquemos de oración, y rogándole que en este pasaje precioso del encuentro con los samaritanos encontremos el propósito de nuestras vidas. Bendito y santo es su nombre, Padre. Una vez más le reconocemos a usted como único y verdadero, como hacedor de los cielos, la tierra y cuanto existe en el universo, Rey nuestro, Redentor nuestro, y que a causa del sacrificio del Mashiach, reconocido como el Cristo, como el siervo sufriente, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos ha dejado en su palabra la instrucción del resguardo del día y la meditación de ella en este su día. Le ruego pues, Padre, que siga usted moviéndose en medio de los que de una u otra manera anhelan hacer su voluntad a través de la instrucción, la meditación y la alabanza. Le damos gracias por esta hora y le rogamos que nos acompañe y guíe en cada uno de los acontecimientos, con Cris, con nuestros hermanos que se preparan para con los niños a partir de las 3 de la tarde, y en el sello de este su día a partir de las 5 de la tarde. Le damos gracias una vez más en el nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. El gozo y la paz les acompañe, y en instantes nos encontramos de nuevo en estos preciosos tiempos de estudiar su palabra. Un fuerte abrazo. Bendiciones.